Bien. Por favor, entonces, a los que ya están en línea y han vuelto a reingresar, chicos, reitero, por favor, no olviden registrarse en el chat. En cada una de las sesiones se está grabando. Para efectos de controlar la asistencia. Ya, por favor. Bien, es importante desde ya, mientras se van conectando, que a partir de este contrato tipo de compra-venta que vayamos a ver que va a ser detallado, podamos ir tomando en cuenta, muy en cuenta, las características más esenciales. ¿Por qué? Porque va a ser la base, no solamente de la configuración de un contrato, sino de la elaboración de la estructura, del esqueleto que vayamos a hacer cuando ingresemos ya a la etapa de redactar contratos, elaborar contratos. Mínimamente, al terminar la materia, al terminar el semestre, tenemos que ser capaces de elaborar, si no todos los contratos, por lo menos los más usuales, de la manera más completa posible. ¿Ya? De la manera, tenemos que tener la idea Doctor, clara de cómo vamos a elaborar. Adelante. doctor, la terminología es casi igual para todos. ¿Terminología de qué? De los contratos, usar los términos, no sé, me parece un poco complicado. No, 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 no. Si estoy hablando de un contrato de compra-venta, como dice el tema de la interpretación de los contratos, los términos a usarse tendrán que ser acorde a la naturaleza de cada contrato, ¿cierto? Si voy a elaborar un contrato de comodato, por así decirlo, mal podría usar términos que uso en un contrato de compra-venta, porque el contrato de comodato tiene otras características. Pero sí muchas de las cláusulas o algunas de las cláusulas van a referir lo mismo en cuanto al cumplimiento del contrato, al cumplimiento de cierta diligencia, de cierta obligación. Pero la naturaleza, el tipo de contrato que vayamos a celebrar, nos va a dar la pauta para usar la terminología correcta. ¿Listo? Por ejemplo, en un contrato de donación, con seguridad que no voy a tener la cláusula del monto o precio. ¿O sí? Ni de ninguna manera, porque el contrato de donación es un contrato a título. A título gratuito, doctor. A título gratuito. Y el contrato de compra-venta es un contrato a título oneroso. Oneroso. Exactamente. De ahí que hicimos mucho énfasis, ¿se acuerdan? En la clasificación de contratos. Creo que nos llevamos unas 3 clases revisando la clasificación de los contratos. Y fíjense, en el segundo párrafo es un resumen de toda clasificación que le podríamos otorgar al contrato de compra-venta. Dice que es un contrato bilateral, por lo tanto es consensual, es un contrato oneroso, ¿cierto? Es un contrato, ¿qué más le podemos decir? Un contrato sinalagmático. ¿Sobre qué clasificación más podría entrar? De todas las que hemos visto, es un contrato principal, ¿sí? Es un contrato que podría ser en la forma de carácter público, de carácter privado, ¿se dan cuenta? O sea, podría otorgarle o adecuar la clasificación a la que podría ingresar perfectamente un contrato de compra-venta. Mal podría darle que el contrato de venta pertenece a la clasificación de los contratos gratuitos, ¿cierto? Incorrecto, sería incorrecto. Por excelencia, el contrato de compra-venta es un contrato de carácter oneroso. ¿Por qué? Porque en una cláusula se va a establecer el precio, el costo con el cual se está firmando ese contrato de compra-venta. No se asusten, o sea, no se asusten. Lo que sí les he sugerido y les vuelvo a reiterar, una de las claves para poder redactar y para tener una oralidad adecuada es la lectura. La lectura
puede darnos las herramientas y los recursos suficientes para tener precisamente eso, recursos en términos de palabras para poder redactar un contrato. Y nos da además recursos para tener una buena oralidad a momento de realizar alguna presentación oral. La lectura es una de las herramientas más productivas que pueden haber para eso. ¿Ya? Bien, entonces básicamente cuando nos podamos referir al contrato de compra-venta, ¿sí? Si gustan, le ponen el matiz personal que ustedes prefieran, sobre la base de que el contrato de venta es aquel contrato por medio del cual una persona o parte denominada vendedor o propietario transfiere su propiedad, alguna propiedad a otra denominada comprador por un justo precio, por un precio acordado, ¿cierto? Si lo quieren manejar así, y quieren establecer algún matiz aumentándole en cuyo documento ambas partes de forma recíproca se comprometen a cumplir obligaciones y a ejercer sus derechos, ya es cosa de matiz personal. Y esto se los digo en virtud de que a momento de redactar tenemos que ser lo más objetivos, claros y precisos para no dar ninguna posibilidad de ambigüedad a las cláusulas, ninguna posibilidad de confusión o de interpretación errónea a esos contratos. ¿Listo? Bien, continuemos. Creo que ya están todos. ¿Cuáles son los requisitos para los contratos de compra-venta? ¿Sí? Nuestro Código Civil, conforme ustedes van a poder revisar, y lo estamos haciendo de manera directa en este tema, regula el contrato de compra-venta en los artículos del 584 al 650. Fíjense cuánto le dedica, más de 100 artículos. De ahí que se dice que es el contrato tipo. Y en ese acápite del 584 al 650 está estableciendo pues los requisitos, su validez, cómo se perfecciona el contrato, y dentro de los más elementales, los que ustedes ya conocen. Capacidad de las partes. Ahora, y esto es importantísimo, ¿no? No se puede suscribir contrato de compra-venta entre esposos. Y ustedes lo saben bien. Entre esposos no hay compra-venta. ¿Sí? Entre esposos no hay compra-venta. Que eso quede claro y eso está determinado por ley. En el tema de capacidad como requisitos, saben muy bien, los menores de edad son incapaces jurídicamente para suscribir contratos, así como los declarados interdictos. Asimismo, nuestro Código Civil establece ciertas prohibiciones especiales para algunos servidores públicos que en su momento puedan estar ocupando cargos de alta jerarquía en la administración pública, en la administración de justicia, pero en determinadas circunstancias. Los jueces, por ejemplo, que estén conociendo, sustanciando y resolviendo un proceso judicial en el cual se llegue a la venta judicial o al remate judicial de bienes, no puede ingresar como postulante o postor, ni los abogados, ni los que pertenecen al personal auxiliar, ¿cierto? No puede. Y eso no es tema de capacidad jurídica, es tema de ciertas prohibiciones. ¿Ya? Eso es algo que hay que tomar en cuenta con la lectura que se le debe hacer al Código Civil a partir del artículo 584 al 650 más bien.
¿Listo? Tómenlo en cuenta, por favor. ¿Ya? Bien. Continuemos. En cuanto al elemento esencial del objeto, hablando siempre del contrato de compra-venta. A momento de revisar los requisitos del contrato en general, pudimos establecer que el objeto, como requisito del contrato, debe cumplir también con dos requisitos. ¿Quién se acuerda cuáles son? Lícito, doctor. Lícito. ¿Cuál más? ¿Determinado, doctor? Real, doctor. Exacto. Realizable o determinable. Es- Por tanto, el objeto, si bien es un requisito esencial porque es el para qué del contrato, ¿para qué firmo este contrato de compra-venta? Pues para comprar y para vender, ¿no ves? Dependiendo del sujeto que se haga la pregunta. Este requisito llamado objeto, para que el contrato sea válido, debe ser lícito y al mismo tiempo debe ser determinable o realizable. Se debe poder materialmente hacer, ¿ya? Porque si no lo es, o es ilícito, o no es determinable o realizable, no vamos a poder cumplir con el objeto del contrato. Por favor, nunca se olviden. Son preguntas que a momento de elaborar, especialmente un contrato atípico, ¿no? Porque el contrato de compra-venta está ahí, regulado por el Código Civil de forma expresa. Esta pregunta nos las tenemos que hacer a momento de elaborar contratos atípicos. ¿El objeto es lícito? Sí. ¿Es realizable o determinable? Sí. Si tengo las dos condiciones o subrequisitos que exige para el objeto, entonces ese contrato va a ser legal, ¿ya? Independientemente de los dos requisitos que debo revisar. Bien. El contrato de compra-venta es principalmente bilateral. Hay prestación y contraprestación. ¿Es de carácter oneroso? Claro que sí. Hay un costo, hay un precio de por medio. ¿Es consensual? Sí, es consensual. ¿Cierto? El tema de bienes muebles y bienes inmuebles se generaliza por el carácter consensual porque en ambos las partes se ponen de acuerdo, consensúan. Otra de las importantes características es que en el contrato de compra-venta existe el traslado de dominio. El vendedor le traslada, le transfiere el dominio al comprador, ¿cierto? Se transmite el poder de disposición y el poder del dominio. Es una forma principal, dice, o intercambio de riqueza. Claro, hay un precio de por medio, hay un costo, hay dinero de por medio. A ver, ¿cuáles son los elementos formales de los que habla el Código Civil con referencia a la compra-venta de bienes inmuebles? ¿Ya? Y este análisis lo hace en relación al tipo de bienes, ¿no? Bienes muebles, bienes inmuebles. La legislación civil boliviana establece en el elemento formal, cuando hablamos de elementos formales, estamos hablando qué formalidades, qué requisitos formales debemos cumplir, ¿no? Y habla de una minuta de compra-venta elevada a escritura pública. ¿Cierto? Una minuta, les había dicho en clases anteriores, es la que los abogados vamos a elaborar. ¿Cuál sería el encabezamiento de una minuta? ¿Quién podría decirme? Que posteriormente va a ser elevada a escritura pública. Dirigida al notario, doctor. Señor Ah, notario de fe pública. Exactamente. Señor notario de fe pública, ese es el formato de una minuta, chicos, por favor. Y eso, una vez que llegue al notario, a requerimiento de las partes, va a ser elevada a una escritura pública, va a ser protocolizada. ¿Cierto? Y el adquiriente, el comprador, va a tener que hacer el trámite de registro e inscripción en la Oficina de Derechos Reales. Si ese documento de compra-venta
llevara el encabezamiento de documento privado de compra-venta, ¿podrá ser elevada a rango de instrumento público? Con reconocimiento de firma. ¿A rango de escritura o documento público o a rango de documento privado? Privado. Ah, muy bien. Esto quiere decir que si revisamos el artículo 492 y el 491 por ende, no nos exige en el requisito de la forma, el 491, no nos exige que un contrato de compra-venta necesariamente deba ser realizado en formato de documento público. El 492, ¿sí? El 492 nos dice que bien podemos hacerlo de manera escrita, lógicamente, en documento público y en documento privado. ¿Sí? Entonces, reitero, el 491, el 492 nos van a servir mucho para poder cuidar el requisito de la forma a efectos de no viciar de nulidad un contrato. En la vida real, llamémosle así, en la vida real, recomendamos, o casi siempre, lo hacemos en formato minuta, ¿ya? El contrato de compra-venta. Sea inmueble, sea automóvil, sea moto, recomendamos que sea en el formato minuta para que se pueda protocolizar y ser elevado a escritura pública. ¿Por qué? Por la dirección de los trámites que se corre ante la alcaldía y ante derechos reales. Por ejemplo, para que conozcan, la ley no me exige que haga un contrato de compra-venta en documento público. Me dice que lo puedo hacer en documento público o en documento privado, ¿cierto? Pero lo hacemos en formato de minuta para que sea elevado a documento o escritura pública. ¿Por qué? Porque a momento de suscribir la minuta por ambas partes y sellada por ustedes como abogados, esa minuta va a ser visada previamente en la alcaldía en la comuna del sector. Ese solo contrato en formato minuta, firmada por las partes y por el abogado, va a ser el medio para poder hacer la visación de ese contrato de compra-venta. Y una vez visado, sin ninguna observación, le van a entregar al comprador la proforma para pagar el impuesto a la transferencia de ese inmueble. Pagado el impuesto a la transferencia, el comprador lo que va a hacer, como dice la diapositiva, va a ir al notario y va a dejar el documento más el impuesto a la transferencia pagado para su protocolización, ¿ya? Para que sea elevado a escritura pública. Una vez, y ojo además, el boleto o el comprobante original del impuesto a la transferencia, ¿ya? Va a ser literalmente copiado, transcrito por el notario en la escritura pública y ese comprobante original se queda en notaría. ¿Ya? Se queda en notaría. Y va a ser transcrito en el contenido de la escritura pública. Y cuando esta escritura pública sea presentada en derechos reales, el plazo para su inscripción es más rápido, es más breve, y no requiere de la presentación de alguna otra documentación adicional con referencia a la misma escritura. ¿Ya? La escritura pública por sí sola tiene su valor y ahí se acompañará fotocopia del plano, comprobante de impuesto, folio real actualizado del vendedor, todas esas cosas. En cambio, cuando se lo hace en documento privado, chicos, con reconocimiento de firmas, igual pasa por una avisación a la alcaldía, igual se va a pagar el impuesto a la transferencia, pero se va a presentar a derechos reales el documento privado con reconocimiento de firmas visado
adjuntando el comprobante de pago del impuesto a la transferencia y los demás documentos, y el trámite demora más, mucho más que si se lo hiciera con una escritura pública. Es más, hasta hace poco, no sé si en la actualidad están exigiendo, cuando se pretendía registrar la compra con documento privado, les exigían un CD donde esté contenido la redacción del contrato en formato de documento privado. Y el plazo para poder registrar, el plazo que Derechos Reales se tomaba, estaba cifrado en 30 días. Y ahora con esta coyuntura que estamos viviendo, sabe Dios cuánto más. Ya es por eso que en la vida práctica recomendamos siempre y lo hacemos en formato de minuta para que sea elevado a documento público. ¿Ya? En relación a los elementos formales de los bienes muebles, dice la legislación civil, lógicamente estamos hablando de bienes muebles sujetos a registro, y ahí están los vehículos, las aeronaves, embarcaciones, ¿sí? Debiendo realizarse la compra-venta, dice, a través de instrumento público, y para el surgimiento de efectos ante terceros se debe registrar. Es lo mismo que para los bienes inmuebles. Sin embargo, si se trata de la compra-venta de bienes muebles no sujetos a registro, ¿sí?, se estila que con mayor holgura se pueda hacer con frecuencia, lo hacemos directamente en documento privado. ¿Ya? Cuando se trata de bienes muebles que no están sujetos a ningún registro. Es más, a veces lo hacen en un cuaderno, a veces lo hacen en una libreta, o finalmente por darle cierta formalidad en un documentito privado entre partes. Me está vendiendo un juego de living, un juego de comedor, de madera roble, de 8 sillas, qué sé yo, por un precio tantos, conozco que es a medio uso, conozco que es, qué sé yo, ¿no? Entonces, como no está sujeto a ningún registro, es que lo hace con se lo hace con menos formalidad que un bien mueble o inmueble sujeto a registro. Eso es un aspecto que hay que tomar en cuenta. El Código Civil, y esto es muy importante, esto es muy, muy importante que sepamos identificar, ¿ya? El contrato de compra-venta puede estar independientemente de los requisitos, independientemente de la configuración, puede estar sujeto a ciertas salvedades o condiciones, si se le podría llamar. ¿Ya? Por ejemplo, un contrato de compra-venta con ejecución instantánea va a ser aquel, digamos, que vendedor y comprador pactan, elaboran el contrato, comprador paga el precio pactado, firman los documentos y el comprador se dedica a realizar su cambio de nombre. Listo. Finiquitado el tema. La compra-venta se ha consolidado, se ha finiquitado, no hay dónde perderse. Pero puede haber contratos de compra-venta sujetas a ciertas condiciones. Ejemplo, el Código Civil establece compra-venta con reserva de propiedad. Con reserva de propiedad. Estoy suscribiendo un contrato por el cual estoy vendiendo un bien y el otro está comprando, pero con reserva de propiedad. ¿A qué se refiere? En este tipo de contratos de compra-venta con reserva de propiedad, las partes establecen que el pago del precio acordado se lo haga en cuotas. No estamos hablando de un compromiso de compra-venta. Estamos hablando de un contrato de compra-venta como tal, ¿sí?, con reserva de propiedad. El vendedor se está reservando la propiedad del inmueble. ¿Por qué? Porque la forma de pago de este bien inmueble, el precio pactado, se lo va a hacer en cuotas. Motivo por el cual
a momento de celebrar el contrato, al comprador solo se le otorgaría el derecho del goce del bien, que lo use, que lo goce. Y solamente a momento de realizar el pago de la última cuota, se perfecciona la adquisición definitiva del inmueble. ¿Me dejo entender? A eso se conoce como compra-venta con reserva de propiedad. En términos más objetivos, yo, vendedor propietario, me reservo mi derecho de propiedad hasta que el comprador me termine de pagar la última cuota. Puede ingresar al inmueble, puede vivir, puede usar y gozar, pero va a ser propietario y se va a perfeccionar el contrato de transferencia o de compra-venta solo cuando me termine de pagar la última cuota. Mientras tanto, me reservo el derecho de seguir siendo propietario. ¿Sí? Lo que quiere decir que en este tipo de contratos el comprador llegaría a adquirir la propiedad del bien inmueble una vez que termine de pagar la última cuota. ¿Cierto? A eso se llama contrato de compra-venta con reserva de propiedad. Por favor. Bien, otro tipo de contrato de compra-venta establecido en el Código Civil. La compra-venta de cosas genéricas, de bienes genéricos. ¿Ya? En este tipo de contratos, la parte adquiriente, el comprador, llega a adquirir la propiedad del bien o de la cosa genérica con el trabajo de individualizar el objeto de venta, ¿ya? De precisar el objeto de venta, que puede ser realizada a través de una especificación posterior. ¿Qué quiere decir? De una individualización posterior. Ahora es importante señalar que por el término cosa o bien genérica se entiende a las cosas designadas por los caracteres comunes. En este caso, estamos hablando de bienes fungibles, aquellos bienes susceptibles de ser sustituidos por su peso, calidad, volumen, peso, cosa similar. Ahí tienen como ejemplo, digamos, dice un quintal de arroz genérico, ¿no ve? Porque según las marcas o las fábricas o las calidades puede haber arroz, qué sé yo, de qué empresas hay, arroz Perlado. Perla, arroz, qué sé yo. A ver, inventémonos la Bélgica, San Aurelio, Guavirá. Guavirá, digamos. No estamos especificando la marca, sino estamos diciendo arroz, ¿no ve? Después en calidades hay grano de oro, qué sé yo, menudito, no sé de esas cositas, ¿sí? Cosas genéricas. ¿Y cómo el comprador llega a adquirir la propiedad? Precisamente diciendo, he comprado arroz, ¿cuántos? 500 quintales. Y se firma un contrato sobre la base de un contrato de compra-venta de cosas generales, de cosas genéricas, de bienes genéricas, solo estableciendo, individualizando que se trata de arroz, sin consignar ni especificar de qué marca es, qué tipo de arroz es, qué calidad es. Esto no quiere decir que se pueda comprar y vender especificando esos datos. No quiere decir. Pero seguramente ya no entraría en la calidad de compra-venta de cosas genéricas, sino simplemente, a ver, me imagino ahorita un documento, documento privado de compra-venta de arroz tipo grano de oro, por decir. ¿Estoy siendo genérico o estoy siendo específico? Genérico, doctor. Doctor, ¿Sí? Y le pongo y le digo, no tiene marca. documento privado de compra-venta de arroz grano de oro, marca La Perla. Ahora ¿Estoy sí. siendo genérico o estoy siendo Específico. específico? Específico. Ah, muy bien, porque estoy especificando el tipo o la calidad y estoy especificando de qué marca es.
¿Se dan cuenta? Esos pequeños detalles que en su momento son importantes me pueden dar la idea cabal de poder realizar un buen contrato. Por eso les reitero una y otra vez. Un texto de consulta, una herramienta que les va a servir siempre de guía va a ser su Código Civil. No es malo revisar. No es malo agarrar el código y consultar. Eso no denota ni demuestra que no sepamos o no conozcamos. Denota más bien seguridad. Quiero asegurarme de hacer las cosas bien. Estamos muy en cuenta, por favor, chicos. Compra-venta con reserva de satisfacción. Ya hemos visto con reserva de propiedad, cosas genéricas, con reserva de satisfacción. O sea, puedo comprar reservándome el derecho de satisfacción. ¿Cierto? Veamos en qué consiste. Es un contrato de compra-venta, desde ya, donde el comprador, escúchenme bien, donde el comprador llega a adquirir la propiedad del bien comprado, cuando le manifiesta al vendedor su satisfacción y conformidad con el bien objeto del contrato. Pero esto me llama la atención, o sea, a ver, si quiero comprar una hamburguesa, yendo al otro extremo, y lo quiero hacer con reserva de satisfacción, ¿tendría que probar la hamburguesa o no? Y Sí, doctor. si no me gusta, Le devuelven el precio. y se da eso, En algunas oportunidades dicen, pero no lo creo que sea real. claro, es como si yo agarrara una hamburguesa con reserva de satisfacción, prepara la hamburguesa, le doy un masticón y le digo, no, no me agrada, tenga su hamburguesa. ¿Podrá darse eso? Porque eso tendría que ser comprar con reserva de satisfacción, ¿sí o no? Sí, pero no se da. No se da, pues. Pero estamos en materia civil. Y cuando hablamos de contratos, hablamos de bienes, ¿cierto? De esa extensa clasificación de bienes. Y fuera de esa extensa clasificación de bienes, hablamos de los bienes sujetos a registro y los bienes no sujetos a registro. Y podemos hablar de bienes fungibles o bienes no fungibles, ¿cierto? Fíjense que ya vamos conjuncionando todos los civiles que hemos ido viendo. Pero así dice el Código Civil, el comprador llega a adquirir la propiedad del bien cuando le manifiesta, cuando le comunica al vendedor que está satisfecho y conforme con el bien que ha comprado. Y si no está sujeto a su satisfacción, ¿qué pasa? ¿Le devuelve? ¿Pide que le cambien? ¿O sencillamente se resuelve el contrato? ¿Y cuál sería la causal para resolver un contrato? Nulidad no puede ser. Anulabilidad tampoco. Rescisión, no creo. Resolución, incumplimiento. ¿Saben con qué tiene que ver? Con la calidad del bien que ha sido objeto de la venta. ¿Dónde firmo un contrato con reserva de satisfacción? Cuando el contrato no es genérico y es específico. ¿Me entienden? Cuando he comprado o he firmado un contrato de compra-venta de 1000 quintales de arroz de Industrias La Perla, tipo grano de oro, calidad 100. Yo, comprador, recibo la mercadería en Cochabamba, la voy a revisar y si es y cumple con todo lo especificado, le voy a dar mi conformidad al vendedor, ¿cierto o no?
Sí, doctor. Sí. Pero si entre los 1000 quintales me mandara unos 100 ocultaditos ahí, camufladitos, que no cumplen con las características y especificaciones, ¿qué hago? Le devuelvo las 100, ¿cierto? Y el contrato de compra-venta se va a perfeccionar cuando yo, comprador, ¿sí?, verifique que lo que he comprado me satisface y estoy conforme. A esa clase de contratos de compra-venta se refiere. No son muy usuales. No son muy usuales. ¿Ya? Pero está en el Código Civil. ¿Qué pasaría si con un inmueble pongo un anuncio en el periódico y digo que busco un inmueble de 2 plantas más su altillo, que tenga en la segunda planta 6 dormitorios, en la primera 2 baños y en el altillo mínimamente un baño y su dormitorio? ¿Estoy siendo genérico o estoy siendo específico? Específico. Específico. Si alguien me ofrece un bien inmueble con las características solicitadas, ¿debo comprobar o no debo comprobar? Sí, doctor. Y en ese momento llego a adquirir la propiedad de ese bien porque cumple mis expectativas y estoy satisfecho, ¿cierto? Cierto, Sí. ya, muy bien. Mucho cuidado con eso, pero no es muy usual, pero debemos conocer. Doctor, Adelante. ¿y qué pasaría en el caso, por ejemplo, por supuesto que el vendedor tiene que ver para poder comprar y decir, expresar su satisfacción, Es lo más. pero ¿qué pasa si en un inmueble, por ejemplo, se presenta como un problema de alcantarilla que no estaba constado? Eso ya corre, ¿cómo se dice? Ya no se puede prevenir. Claro, claro. Ahí se van a determinar, pues, si se presentan, hay hechos que no se pueden prevenir o no se pueden asegurar, ¿cierto? Pero son temas que se pueden solucionar porque no olvidemos que la cláusula de saneamiento y evicción precisamente han nacido para eso, ¿no? Yo, vendedor de buena fe, debo garantizar que no solo la posesión del comprador no sea perturbada, molestada, sino también que el bien ha sido de buena fe transferido en buenas condiciones. Si se determina que era un tema que por la antigüedad de la red, de la instalación, tenía que sufrir algún percance, pues llego al acuerdo de poder separarle, de poder compartir gastos o algo por el estilo. ¿Listo? Para eso es la cláusula de saneamiento y evicción, que la vamos a analizar una vez que estemos redactando contratos. Bien, doctor, gracias. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a quedar ahí. El tiempo se hace corto cuando empezamos a analizar ya este tema para entrar más adelante a redactar. Entonces, el día lunes vamos a continuar con el avance de la materia. ¿Listo? Está bien, doctor. Doctor, y sobre el examen nos dirá después los temas que va a entrar, Sí, ¿verdad? sí, no se preocupen porque le vamos a dedicar una clase para retroalimentar del tema 1 al tema que va a entrar. Pero eso les iba a decir, vayan dándole una lectura al Código Civil, por favor. ¿Listo? Bien, doctor, gracias.